lo que Dios tiene para ti, Él ya lo tiene preparado. Pero nosotros somos los que tenemos que ir siendo diligentes, obedientes, atentos a lo que Él quiere decirnos. Y por eso este versículo dice, Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde. Dice, mas los simples pasan y reciben el daño. Quiero que ubiques, así como en este camino Dios dice, va a haber avisados. En el sentido estricto general, podemos hablar del avisado como aquel que recibe un aviso, ¿no? Pero en el sentido más particular, el avisado es la persona que atiende el aviso. Y por eso el pasaje dice, el avisado ve el mal y se esconde. Ahora, en el tema de la vida cristiana, uno anhela, yo pienso que si tú estás aquí es porque anhelas llegar al final de la carrera con gozo. No creo que tú estés aquí pensando, me quiero separar del Señor, quiero abandonar la vida cristiana. No pensamos en esto. Y sin embargo, podemos voltear a nuestro alrededor y ver cómo, en efecto, a veces el creyente fracasa. El creyente se enfría. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No es Dios más que suficiente para mantener a todos sus hijos, vamos a decir, en el lugar de bendición, en el lugar correcto? Bueno, definitivamente que Dios es más que suficiente para hacer esto, pero ¿a través de qué lo hace? A través del aviso, a través del consejo. Entonces, cuando un creyente falla, cuando un creyente se enfría, cuando un creyente deja de vivir para Dios, sencillamente fue porque dejó pasar por alto los avisos que Dios le fue dando. Dios dijo, por ejemplo, hay cosas que cuidar, ¿no? Como hemos venido platicando en las últimas semanas, cuida tu vida, cuida tu corazón, ¿no? O también dejó cosas que Dios dijo, a ver, esto evítalo, ¿no? Hay cosas que Dios dice literalmente en la Biblia, evita tal cosa. Y uno puede pensar ante el aviso de Dios, pero es que a mí no me pasa nada. Y ¿sabes? El peligro es que cuando Dios te dice no a algo o sí a algo y no atendemos, en el primer momento parece que no pasa nada. Pero aquí es donde debemos captar que el creyente que tropieza, el creyente que se enfría, no lo hace de un día para otro, sino que es una decisión que finalmente pueden pasar días, meses, años a veces, para empezar a ver así la consecuencia de esas decisiones que fuiste tomando que te alejaron de Dios. Cuando yo veo así a algunas personas dando ciertos pasos, uno se puede dar cuenta a dónde va a llegar. No porque uno sea adivino, sino porque la palabra de Dios te da principios y te dice, a ver, si tú haces esto y esto, pues quiere decir que estás encaminado hacia tal lugar. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, a ver, hazle llegar el consejo, hazle llegar el aviso. Cuando el creyente es dócil, cuando el creyente es obediente, dice, ay, gracias por decirme, no lo había visto así. Y entonces está dispuesta a corregir el camino, a rectificar la ruta. Pero también es triste reconocer que hay veces que la persona dice, no, es que yo no lo veo así. Y entonces se confirma en su camino, se confirma en sus decisiones y en lugar de poderla acercar o acercar al Señor, se va alejando más. Por ejemplo, la palabra de Dios tiene principios bien claros. Dice, no entres en un compañerismo íntimo, cercano, estrecho, con personas que no conocen a Dios. El pasaje dice, no os unáis en yugo desigual. Le dijeron esto a una jovencita que estaba teniendo una relación, vamos a decir, demasiado estrecha con una persona que no conocía a Dios. Y le mencionaron este versículo y su respuesta fue, pero si no me estoy casando. O sea, a veces pensamos que los principios de la palabra de Dios nada más son así para aspectos específicos de nuestra vida. Pero realmente el principio es general. O sea, Dios dice, cuando tú buscas, cultivas una relación con una persona que no conoce a Dios y tu objetivo no es ganarla para Cristo, ella te va a bajar. Tú no lo vas a subir en cuanto a su relación con Dios. Entonces, esa desobediencia a principios claros de la palabra de Dios nos van afectando, nos van alejando del proyecto de Dios.
Una persona que no conoce a Dios, pues va a vivir en lo que sabe, en la queja, ¿no? En la murmuración. Yo recuerdo que mi mamá me decía cuando éramos chicos, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y perfectamente aplica. Sabemos que las personas con las que nos relacionamos finalmente se empiezan a ver a través de nuestra misma personalidad. Aquí de lo que Dios nos habla es que recordemos que el diablo tiene un proyecto. Siempre hablamos, y es padre recordarlo, que Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere hacerte cada día más parecido a Jesús. El diablo tiene un antiproyecto para el proyecto de Dios. Quiere alejarte de Dios. Quiere distraerte de las cosas eternas. Quiere que te concentres nada más en lo temporal. Y hay una parte de ese proyecto del diablo que parece que no hace daño. Pero ubica esto. En el fondo, el diablo quiere destruirte. Te aleja de Dios, te evita que vayas a pasar tiempo a su palabra, a los tiempos donde tu espíritu puede ser alimentado. Y en el momento a lo mejor puede no venir el ataque fuerte. Primero te debilita. Primero te aleja. Primero te pone en la orillita y después entonces nada más con un empujoncito que te dé, pues ya caíste. Entonces, cuando viene la tentación, uno de los problemas que normalmente vienen de la mano es que a nuestra naturaleza, aquello en lo que somos tentados, le gusta. Eso hay que reconocerlo. Cuando te dicen, ¿sabes qué? No comas, frijoles, porque te inflaman. Y entonces tú dices, pero es que me gustan y yo no voy a dejar de comer frijoles aunque me inflamen. En el sentido físico hay cosas que sabemos, esto aunque me guste me hace daño. El pecado a nuestra antigua naturaleza le atrae. Tú puedes escuchar de la palabra de Dios que dice, por ejemplo, no te enojes, no entres en la ira. Y a la antigua naturaleza le encanta esa postura. O sea, la antigua naturaleza lo disfruta. Entonces, cuando Dios te dice no a algo, tenemos que tener cuidado de no entrar en la justificación. Muchas veces la justificación llega en el tema donde dices, es que yo no me enojo, me hacen enojar. Dios ahí es donde te puede y te quiere dar la victoria. Cuando te vas acercando al pecado, lo que Dios te muestra es la puerta de salida. Y dice, no te acerques más. Cuando Caín se enojó porque Dios había recibido con agrado la ofrenda de Abel, una ofrenda hecha conforme a lo que Dios había pedido, y no vio con agrado la suya porque la hizo en el orgullo, la hizo a su manera, Caín se enojó y Dios se acerca a él y le dice, Caín, aguas. Y las palabras que le dice son profundas. Le dice, el pecado está a la puerta. O sea, estás muy cerca de hacer una barbaridad. Pero Caín no reaccionó. ¿Sí? Y entonces, cuando nos vamos acercando al pecado, Dios te da el aviso. Estás avisado. Pero tenemos que recibirlo y actuar en consecuencia. El problema en nuestra naturaleza es que tendemos a trazar líneas diferentes a las líneas que Dios quiere marcarnos. Dios dice, hay un camino recto, estrecho, angosto, en el cual si tú sigues por ahí, puedes tener asegurado el éxito en la vida cristiana, en la carrera cristiana. Pero a nosotros nos gusta ir poniendo líneas diferentes. Por ejemplo, regresando al tema de las amistades, es que yo no le veo problema a tener un amigo o una amiga incrédula, estrecha, así, cercana. ¿No le ves problema? Ahorita. Pero conforme esa influencia vaya siendo más fuerte, son personas que te van a alejar de Dios. Y si no lo ves hoy, lo vas a ver cuando ya estés alejada o alejado. Cuando Dios nos dice su punto de vista de las cosas, que es contrario al de nuestra naturaleza, lo primero que produce en el interior es molestia. A ninguno de nosotros nos gusta que nos digan que nos estamos equivocando en algo. La palabra de Dios dice, la reconvención molesta. Y todos lo hemos sentido. O sea, a mí me han llamado la atención y me molesta. Y luego tienes dos problemas, ¿no? O sea, el problema en el que estabas por el cual te corrigieron y el problema de haberte molestado. Pero gracias a Dios por esa molestia, porque finalmente Dios quiere hacerte reaccionar.
Pero ahí tú tienes la oportunidad de decirle a Dios, Dios, sí es cierto, aunque me duela reconocerlo, aunque me moleste reconocerlo, tienes la razón. O podemos decirle a Dios, Dios, no, yo no te voy a hacer caso. ¿Tú pensarías decirle a Dios no? Normalmente pensamos que no, pero te recuerdo otra vez el caso de Caín. Dios en persona le dijo a Caín, Caín, aguas, ten cuidado, peligro. Caín no hizo caso. Así que no pienses que el consejo que no te gusta por la persona que te lo dijo. Porque a veces pensamos, no, es que mi mamá no me entiende, ¿no? No, es que mi papá está en otro canal, ¿no? Ya está chochito. La palabra de Dios dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en el corazón humano hay esa tendencia a pensar, yo ya sé más que los mayores. Pensábamos así. Mi mamá, mi papá ya no tienen mucho que enseñarnos. Pensamos que sabemos más de la vida. Y es en los momentos en que realmente más necesitábamos escuchar el consejo. Yo le doy gracias a Dios. Cuando fui obediente, agradecí y sigo agradeciendo el consejo de Dios. Cuando no obedecí, llevé consecuencias. Son las consecuencias que Dios quiere evitarnos. Por eso es que en la Biblia tú no vas a encontrar pasajes que hablen específicamente de aspectos en los cuales tú a veces tienes duda. La Biblia, por ejemplo, no dice que no fumes. ¿Tienes razón? En la Biblia no existe ningún versículo que mencione el fumar, el cigarro. Sin embargo, sí dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que tenemos de Dios, que ya no somos nuestros y que debemos guardarlo sano, puro, limpio. Entonces, aunque no hay un pasaje específico para ese asunto, hay una norma general en la cual Dios dice, guarda tu vida, tu cuerpo, tu organismo, de cualquier cosa que lo afecte. Y cualquiera honesto, sincero, sabe, eso afecta. A nuestra naturaleza le gusta lo que nos hace daño. Por ejemplo, llegan las vacaciones. Decimos, ay, ahora sí me puedo desvelar. Parece sano, ¿no? Parece que te estás saliendo con la tuya. Ay, qué padre que me puedo ir a acostar cuando quiera. Te desvelas. ¿Y al otro día cómo te sientes? Pero claro, hiciste lo que querías hacer, ¿no? Tienes así los ojos de lechuza, ¿no? Ojeras hasta la mitad de los cachetes, ¿no? Pero bien contenta es que me desvelé, bien a gusto, ¿no? A nuestra naturaleza le gusta lo que nos hace daño. Aquí es donde uno debe decidir, a ver, ¿quiero escuchar el consejo de Dios? ¿O quiero seguir la idea, la invitación que constantemente me hace mi naturaleza a las cosas que yo creo que son las que me hacen bien? La Biblia dice, el creyente, el Hijo de Dios, tiene que vivir diferente porque ha recibido una vida diferente, la vida de Jesús. Pero ahí es donde uno va decidiendo, esto no conviene, esto no es para mí, esto no checa, no concuerda con la vida nueva que Dios me ha dado, porque yo ya me alimento de las cosas de Dios y no de las cosas del mundo. Ese es el contraste. Dios dice, a ver, yo quiero alimentarte como hijo de Dios, como el hijo del rey, y alejados de Dios, vamos a acabar comiendo comida para cerdos. En la nueva dieta, Dios dice, tú tienes que decidir comer lo que alimenta a tu espíritu. El creyente entonces no debe preguntarse, a ver, ¿esto es bueno o es malo? Sino, a ver, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto va a ayudar a mi vida espiritual? ¿Va a permitir que otros sean animados, influenciados a seguir más cerca a Cristo al verme haciendo esto? ¿Participando en esto? ¿Sí? Entonces, cuando enfrentamos decisiones acerca de las propuestas que tiene el mundo para nosotros, debemos pensar en esa vida que hemos recibido. El apóstol Pablo le escribe a los creyentes de Éfeso y les dice que tuvieran cuidado de su manera de vivir. En el capítulo 5, versículo 15 de Efesios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo caminas,
cómo vives. ¿Sí? No como necios. ¿Quién es el necio? El necio es el que escucha lo que tiene que hacer y no lo hace, por eso es necio. No como necios, sino como sabios. Aquí Dios compara simplemente la sabiduría, o la contrasta con la necedad. El necio escucha y no hace caso. El sabio no es el que es muy listo. El sabio es el que escucha. El que entiende, a ver, si Dios me pide algo es porque es lo mejor para mí. Y por eso Pablo en este pasaje, luego te invito a que lo leas completo, este capítulo 5, los invita a dejar realmente atrás ahora en su nueva vida aquellas cosas que venían arrastrando o que venían todavía queriendo tomar un lugar en su vida, que eran de la vida antes de Cristo. Tú y yo nos relacionamos con personas que aún no conocen a Dios, pero no es para que nosotros adoptemos sus maneras, sino para que nosotros les alumbremos a través de la luz que Dios ha puesto en nosotros, para que ellos también conozcan a su Salvador. Por eso Pablo les dice, no participen de lo que antes participaban, más bien reprendan esas obras. Y busca relacionarte con las personas que tienen el mismo objetivo que tú. Quiero agradar a Dios, quiero servir a Dios, quiero que mi vida sea útil en sus manos. Y eso es a lo que la palabra de Dios dice que es aprender a caminar o a vivir sabiamente. Entonces, tenemos la oportunidad de decirle a Dios, Dios, cuando venga el aviso, no lo quiero dejar pasar. El aviso es para mí. ¿Qué debemos hacer? Dios nos invita ante una propuesta, ante una invitación, ante un deseo que surja en tu interior. Yo te voy a invitar a que pienses, a la luz de 4 aspectos que vamos a ver hoy brevemente, que pienses si eso es realmente lo mejor para tu vida. El primer aspecto es que tú debes examinarlo, y el más importante sin duda, debes examinarlo a la luz de las Escrituras. Recuerda, la palabra de Dios dice, yo soy lámpara. Nos deja ver lo que nosotros no vemos. Esa luz adicional que necesitamos para ver realmente hacia dónde nos encaminamos, solo nos la puede dar Dios. En el aspecto espiritual, solamente Dios te puede mostrar el error, el problema que puede venir adelante después de una decisión. Te voy a decir algo, no conozco a ninguna persona que haya llegado a decirme, Arturo, me quiero meter en problemas. No. Arturo, quiero hacer esto para vérmelas bien complicada en la vida. No, ninguna persona llega así. Sin embargo, sí he visto muchas personas que no evitan meterse en problemas. O sea, que no se detuvieron antes de la decisión, antes de lanzarse, ¿no? Y que ya después nada más llegan y te platican, hice esto. Ah, pues qué padre, que Dios te bendiga. Porque bueno o malo, pues ya lo hiciste, ¿no? Entonces, el consejo de la palabra es para tomarlo antes. Es para ir con Dios y decirle, Dios, ¿qué piensas de esto? ¿Es tu plan para mí? ¿Es lo que tienes para mí? Cuando yo te platico esto, o sea, escucha a Dios, pon atención a sus avisos. No te estoy hablando de algo que no pasa. Te estoy hablando que Dios, a cada creyente, Dios le habla y Dios te puede guiar al camino, al proyecto que tiene para tu vida. Nada más tienes que creerle a Dios y ser paciente. A veces Dios no trae las cosas a nuestra vida simplemente porque no estamos preparadas para ellas. Entonces, el primer punto, de veras, es importantísimo. Ahí podríamos cerrar cualquier enseñanza de este tema. Escucha a Dios. Escucha, lee su palabra. Entre más leas la palabra de Dios, más vas a tener un conocimiento de lo que es el modo de pensar de Dios. A veces el creyente se mete en problemas simplemente por descuidar principios bien sencillos de la palabra de Dios. Un segundo aspecto a tomar en cuenta, a pensar a la hora de que tomes una decisión, de que vayas a involucrarte en alguna
en algún negocio, en algún compromiso, en alguna amistad, etc. Considera tus experiencias pasadas. Tú puedes preguntarte, ¿cómo me fue la última vez que me relacioné con una persona así? En cualquier terreno, aún en el terreno de amistad. Hay personas, por ejemplo, que corren muy rápido así a relaciones, por ejemplo, de negocio, ¿no? Y a veces hay que detenerse a pensar, oye, ¿cómo me fue la última vez que corrí en ese tema, en una relación así? Y entonces es cuando tu misma experiencia te puede hacer frenar, así, meter el freno, ¿no? Vete despacio. Porque igual tu naturaleza, tu personalidad quizá te va a decir, oye, es que yo no le veo ningún problema, vamos. Y entonces te lanzas a ese asunto, vas a esa relación y a lo mejor nada más sales dañado. Piensa cuando llega el consejo que te dice, si te invitan no vayas. Ay, ¿por qué no? Si no tiene nada de malo, si son mis compañeros, si tengo que relacionarme con ellos. Y luego surge hasta el punto de vista que lo queremos espiritualizar. ¿Y cómo les voy a hablar de Cristo si no voy? Y por eso con tristeza tenemos que reconocer que no importa si eres joven o si eres mayor, la invitación siempre va a ser a algo que no agrada a Dios. Pero gracias a Dios, en cada circunstancia Dios te va a lanzar el aviso. Yo me imagino así el aviso como un salvavidas, ¿no? Que Dios dice, a ver, ya se está por ahogar, pero ahí va el salvavidas, ¿no? Pero tomar el salvavidas significa reconocer, Dios, sí es cierto, estoy en peligro. Y hay veces que aún así el creyente no reconoce que está en peligro. Porque siempre pensamos que lo que estamos haciendo no nos va a afectar. Es más, el que hoy está apartado, te voy a decir algo, no pensaba apartarse. El que hoy está apartado, yo conozco creyentes hoy apartados que un día así platicando te decían, no hombre, yo nunca voy a dejar de seguir al Señor. Este lugar, esto que Dios me ha dado es para conservarlo como lo más valioso. Por eso se llaman trampas. Porque caemos sin darnos en un sentido cuenta. Por eso Dios tiene que mandarnos el aviso. Y entonces, hazte estas preguntas. ¿Qué ha pasado cuando no he escuchado? ¿Qué le ha pasado a otros creyentes cuando no han escuchado el consejo? ¿Qué les ha pasado a las personas que viven en ese camino? Y eso a lo mejor te puede hacer frenarte en la decisión, porque la lucha siempre va a estar. Fíjate lo que dice Proverbios 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. La palabra de Dios te dice, a ver, ¿qué quieres para tu vida? ¿Seguir escuchando a la voz de la naturaleza que no te ama o empezar a escuchar a la de la persona que más te ama, que es Dios? Un tercer aspecto, después de considerar la palabra, de considerar tu pasado, considera también tu debilidad presente. Esta parte no nos gusta muchas veces reconocerla, pero hay que siempre ser conscientes de cuál es nuestra debilidad. Yo tengo las mías, tú tienes las tuyas. Y te voy a decir algo, el diablo estará buscando usar tu debilidad para sacar provecho y separarte del Señor. Pero además de la debilidad natural que tenemos, hay momentos donde podemos ser más susceptibles. Es como cuando te dicen, oye, tienes que ponerte a dieta porque tienes alto el azúcar, ¿no? Ya te dijeron que tienes un problema con el azúcar y entonces simplemente por eso, ¿cómo funciona nuestra mente? Se te empieza a antojar todo lo que no puedes comer, ¿no? Y ese día llega alguien y te regala un postre, ¿no? Así funciona esto. Hay momentos donde nosotros
somos más susceptibles a la tentación. Y tenemos que reconocerlo para poder pedirle a Dios su ayuda, que nos saque adelante. No hay días, y eso lo van a entender clarísimo, no hay días que desde que te levantas tú dices, hoy me levanté con el pie izquierdo. Que te levantas y ya estás enojada contigo o enojado contigo, ¿no? Y aguas del que se te ponga enfrente. Bueno, son esos días donde Dios te dice, hoy mejor no salgas. No. Te dice, hoy tienes que salir agarrado de mí, fortalecido en mí, porque hoy es un día especialmente donde tú vas a tener una tendencia mayor, una facilidad mayor a caer en la ira, en el enojo, en la desesperación, en la crítica, etc. Pero tenemos que aprender a reconocerlo. Si en ese momento, en lugar de alimentarte del Señor, pasar un momento en oración, salir equipado a tu vida ese día, pues ya te vas. Tú sabes lo que te pasó el día que saliste así nada más en tu naturaleza a enfrentar tu día. Entonces, son momentos donde somos particularmente más susceptibles a fallar, a pecar. El creyente que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere caminar sabiamente, va a aprender a reconocer, hoy tengo que apartar un tiempo adicional para irme a orar. Porque tú sabes que si en ese momento viene la invitación a enojarte, no nada más te vas a enojar, sino más que eso. Y así, cada oportunidad, cada invitación, cada propuesta, tú tienes que evaluarla en función a la situación que hoy estás viviendo. Dice la palabra de Dios que es ahí donde tú debes buscar a Dios primeramente, pero también a las personas que te pueden ayudar, que te pueden animar a caminar más cerca del Señor. Fíjate lo que dice el Salmo 119, 63. Aquí habla David y dice, soy amigo de todos los que te honran, de todos los que obedecen tus preceptos. Si tú buscas una relación de amistad con las personas que quieren agradar a Dios, el día que tú te sientas espiritualmente vulnerable, ¿qué vas a hacer? Oye, fulanita, fulanito, ora por mí, no me siento bien. ¿Y qué hace un amigo que ama? Ora por ti. La vida cristiana, Dios nunca la planeó para vivirla como el llanero solitario, solos. La vida cristiana Dios la planeó para que viviéramos primero agarrados de Él, pero fortaleciéndonos unos a otros, ayudándonos unos a otros. El último punto, para que tú puedas tomar decisiones sabias, que puedas realmente estar seguro que lo que viene es lo mejor para ti, debes considerar el efecto que eso va a tener en tu futuro. El diablo es un experto para hacernos creer que no pasa nada cuando desobedecemos a Dios. Piensa en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Eva le dice a la serpiente, Dios dijo que no comiéramos de este árbol porque el día que de él comiéramos, si desobedecemos, íbamos a morir. La contrapropuesta del diablo fue, no morirás. Eso no te va a pasar. Al contrario, vas a ser sabia. Vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo no ha cambiado la propuesta, no ha cambiado el planteamiento porque le sigue funcionando. Dios te dice, si pecas vas a afectar algo en tu vida, algo en tu interior se rompe. El diablo te va a decir, no pasa nada, hazlo. ¿Sí? Pero todos sabemos que el pecado tiene consecuencias. Si tú tienes metas bien definidas, tu meta te puede recordar, esto no funciona si quiero llegar a ese lugar. Por ejemplo, jóvenes, jovencitas, va a venir la propuesta, no tengan la menor duda, va a venir la propuesta a una relación equivocada. Y Dios dice, eso afecta tu futuro.
Pero si tú tienes en tu corazón, si pones la meta en tu corazón de guardarte sexualmente puro, limpio, limpia, para tu esposo, para tu esposa, cuando venga la tentación tú vas a poder decir no. Piensa en José. Cuando la esposa de Potifar se le ofrece sexualmente, José como varón fue tentado, no tengas duda. Él fue tentado. Él estuvo así en la puerta para decir, tomo esto que no es mío. Y además me lo están ofreciendo. Y fue ahí donde José dijo primero, yo no voy a hacer esto contra Dios. Pero pensó en su futuro. O sea, finalmente todos vamos a dar cuenta a Dios de lo que hagamos con nuestra vida. Y eso que puede pasar como, pues que nadie se va a dar cuenta o nadie tiene por qué saber, son cosas que dañan profundamente el interior de la persona. Otro ejemplo. Tienes hijos pequeños y tú tienes la oportunidad hoy como papá o como mamá de aprender a dedicarles tiempo para hablar con ellos, para platicar con ellos. Porque llegará el tiempo donde si tú no desarrollaste esos tiempos de comunicación con tus hijos, con tus hijas, porque estabas muy ocupado con los quehaceres de la casa o con el trabajo en la oficina, llegará el tiempo donde quieras platicar con ellos y ellos digan, ¿platicar si nunca lo hemos hecho? El papá sabio, la mamá sabia, empieza a invertir desde que los niños son muy pequeños en dedicarles tiempo para poder comunicarse con ellos. Qué hermoso es cuando los hijos crecen y ellos mismos te buscan para platicarte sus cosas, para dialogar, para expresarte sus dudas. Y que no tengas que sufrir la consecuencia de, pues es que nunca lo desarrollé. Nunca le di tiempo a mi hijo, a mi hija, porque siempre estaba ocupado. Claro, viene la trampa, ¿no? Es que alguien tiene que lavar los trastes. O alguien tiene que trabajar para que haya comida. O sea, y no estoy diciendo que no trabajes o que no laves los trastes. No vayan a llegar a decir, dejé la cocina tirada porque Arturo dijo que no laváramos los trastes. No. Pero date tiempo para lo importante. Otra cosa, si tú estás planeando en tu futuro, piensa en 10 años, en 20 años. ¿Cómo quieres que sea tu matrimonio en 20 años? Bueno, lo que quieras para tu futuro, empieza a hacerlo hoy. Empieza hoy a abonar para que ese matrimonio dentro de 20 años sea mejor que el que tienes ahora. Pero si estás pensando que tu matrimonio nada más porque así lo deseas va a ser padrísimo dentro de 20 años, pues entonces hoy estás perdiendo el tiempo. Porque la palabra de Dios dice, hombre, tienes que hacer tu parte, mujer, tienes que hacer tu parte. Y cuando las dos partes hacen lo que les corresponde, Dios va bendiciendo esa relación. En la vida espiritual, ¿cómo quieres que Dios te vea en el futuro? ¿Como un vaso para honra? El pasaje es claro, dice, en una casa grande, habla de la iglesia, hay vasos para honra y hay otro tipo de vasos. Dice, vasos para deshonra. ¿De cuál vaso te gustaría ser? Claro, tú ahorita me dices, la respuesta correcta pues es, quisiéramos ser vaso de honra. Pero hoy donde tenemos que permitirle a Dios, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque solo el creyente que desea servir a Dios en el futuro, o que continúe sirviendo a Dios en el futuro, si ya lo estás haciendo, es el que va a decidir cuidar más aspectos de su vida que el que no le interesa esto.
Es como los jóvenes deportistas, ¿no? Conozco jóvenes deportistas así de alto rendimiento que cuidan detalles que para ti, para mí son a lo mejor no tan relevantes, ¿no? Cuidan con mucha precisión lo que comen, las horas que duermen, la cantidad de agua, cómo se hidratan, todo así meticulosamente. Tú y yo de repente un día dices, ay, al final no tomé agua, ¿no? ¿Se te olvidó? Pero el que tiene clara su meta, clara su visión, se mantiene cuidándose. Entonces, es un buen tiempo para que tú empieces a considerar cada propuesta que llegue a tu vida, cada invitación que llegue a tu vida, cada amistad que se presente a la luz del efecto que tendrá en tu vida espiritual. Porque de tu vida espiritual realmente surge todo lo demás. Al final, lo que Dios quiere es que, y con eso concluimos esta mañana, Dios quiere que tú llegues al final de la carrera con gozo, no con pesar, no arrastrando de ahí así de que ay, ya llegamos, por fin ya acabó la carrera, sino con gozo, habiendo disfrutado tu vida. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra, porque en ella encontramos siempre ese aviso a tiempo, ese consejo precioso con el cual tú quieres que nuestra vida realmente sea construida y acercada día a día, momento a momento, a tu proyecto, a hacernos más como Jesús. Dios, te damos gracias porque sabemos que para esto somos totalmente incompetentes. Pero tú nos hablas así porque lo que estás buscando es un deseo en el corazón, un anhelo de que tú puedas construir en nosotros este proyecto. Nadie es capaz por sí mismo de vivir en este estándar de la nueva vida, pero tú sí lo puedes hacer. Descansamos en tu promesa, descansamos en tu plan de buscar nada más que cada uno te vaya pidiendo, yo quiero, hazlo en mí, Dios, para que tú puedas producir en él, como dice el pasaje, el querer y el hacer. Dios, gracias porque nos quieres ver a todos llegar al final de esta carrera con gozo. Gracias porque nos quieres usar para que otros te conozcan, para que otros reciban la vida nueva, la vida eterna que solo en ti se encuentra. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.